Ideologías y doctrinas políticas. Bueno, yo me considero de una posición de centro. Del centro. De derecha. De centro a derecha. De derecha. Centro izquierda. Me considero en gran parte a izquierda. Yo me identifico mayormente con la neoliberal. Yo creo de que sí, ¿no? De izquierda más que todo. Derecha. La verdad es que en posición política creo que me inclino más por la izquierda. Derecha. No, yo no me voy, o sea, no me diría completamente a un lado, pero si me tendría que inclinar a uno sería más a la izquierda. Será el centro. Más que todo de centro, ¿no? Yo me considero de derecha. Yo creo que me considero un poco más de derecha. Yo me considero de derecha, bueno, de derecha y del centro, por así decirlo. Bueno, yo no me considero en ninguno de los dos lados. Sinceramente, ambas ideas son muy buenas a mi parecer, pero no apoyo ninguno de los dos. Siento que realmente si se pudieran juntar ambas ideas sería algo mucho mejor, pero yo me considero una persona neutra entre derecha e izquierda. Mérito propio. Una jerarquía inevitable. Progreso individual. Liberalista. Porque, como comenta mi compañera, pienso que los derechas son más democráticos, como que respetan más los derechos que los de la izquierda, porque los de la izquierda, como comentó mi compañera, son más tipo el terrorismo, todas esas cosas son. ¿Qué significa para ti derecha? Creo que es los partidos políticos que son como que no están relacionados con el terrorismo o cosas así del pasado, ¿no? Democracia capital. A derecha es el posicionamiento de tener, bueno, para mí mis palabras sería, no sé mis palabras, es el aprovechamiento de la mano de obra, el explotamiento de estas mismas por parte de un rico acaudalado, básicamente eso. Un equilibrio entre ambas posturas. El centro. Básicamente, bueno, yo lo entiendo así como no caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? No buscar ni afectar a, digamos, no sé, las grandes empresas, ni afectar ni aprovecharse del pueblo, ¿no? Entonces buscar un equilibrio entre ambos. Ser alguien de centro pues considera tomar, digamos, lo que sirve y emplearlo para el contexto necesario, ¿no? Debe haber una combinación entre el uso del capital privado, el capital público también, pero con ciertas metas, ¿no? Sean sociales o sean evidentemente rentables también. Creo que hay políticas que se alejan mucho del bien común y que algunas buscan, ¿cómo podría explicar? El beneficio de ciertos sectores. Por eso más me sirve en políticas económicas o sociales que estén orientadas para los dos sentidos, ¿no? Que no tengan una tendencia muy marcada. ¿Y qué significa para ti izquierda? Bueno, generalmente lo que la izquierda quiere tomar es una posición de ayuda más que todo a las personas que tienen más necesidades, ¿no? Que se enfoca más en el pueblo.
a comparación de la derecha, que obviamente están los empresarios. No está mal, la verdad, no está mal ninguna posición. Creo que las dos quieren subvencionar de alguna manera económicamente al país y que no tengamos desarrollo. Pero cada persona a veces transgiversa lo que quiere realizar cada lado y no tenemos, digamos, una política limpia. Muchas gracias. Bueno, izquierda significa, por lo que he investigado una vez que me he explicado, es tener esa cercanía en lo que es la política o en lo social, a hacer más cercano al pueblo que quizás a los intereses de las personas que quieren quizás, ¿cómo te explico? Acá hay una pugna entre, hay intereses para las personas, ¿no? Para el pueblo se podría decir, o intereses para la mayoría, para la pequeña minoría que serían las empresas, todo lo demás. Yo opino que creo que es más lo que siempre ha habido, ¿no? Aquí en el Perú, y creo que es con lo que básicamente todos estamos, ¿no? Para mí la izquierda es más que todo, ¿no? Como que decisiones, ¿no? Que se dan más seguidos, ¿no? O sea, que algo que siempre creo que va a estar, ¿no? ¿Qué significa ser neoliberal? Neoliberalismo es donde se junta lo mejor de lo que es la derecha y de la izquierda, y arreglan todo lo que son sus partes de errores, ¿no? Ideologías y doctrinas políticas. ¿Qué es una ideología? Etimológicamente el término ideologías deriva de las voces griegas eideia, que significa idea, y logos, que quiere decir palabra, verbo, ciencia o tratado. Ideología significa entonces la ciencia de las ideas, y como tal fue definida y concebida por Bishop de Tracy, quien pretendía elaborar una ciencia tan rigurosa como la física y la matemática. En ese sentido, la ideología es un conjunto de ideas que expresan una concepción y visión particular del mundo y de la sociedad. En cuanto a las ideologías políticas, estas sirven para justificar la acción política. Son las estructuras racionales y filosóficas de quienes participan en esta acción y desean acceder al poder para realizar revoluciones, reformas o conservar el sistema imperante. Existe un sinfín de ideologías políticas. Estas pueden ubicarse en el simple eje de izquierda y derecha que todos conocemos, o en otros ejes con más dimensiones, en el que las variables que las clasifican son algo más complejas y rigurosas. Una ideología es un agrupamiento de pensamientos sistémicos que reúnen una finalidad y un objetivo, como el que tiene, por ejemplo, los economistas. En economía hay ese tipo de pensamiento, ¿no? Básicamente, te podría decir que no es uniforme, que puede haber divergencias y discrepancias y que probablemente tengan inclusive muchos objetivos en común. En ese sentido, esta organización, este cuerpo humano de ideas, o sea, constituyen elementos que generan esa ideología, ¿no? Esa armonía, esa secuencialidad, ¿no? Y ya mucho depende, me parece que esta misma ideología termina siendo evolutiva, por lo menos en ciencias sociales es evolutivo. ¿Qué son las doctrinas políticas? Una doctrina política es un conjunto sistematizado de principios y fines relativos a la actividad del Estado, tendiente a justificar y o criticar regímenes políticos. Cada doctrina política muestra preferencia por alguna de las llamadas formas de gobierno, aunque en ello no radica lo fundamental. En su esencia, la doctrina política no plantea problemas de estructuras, se interesa más por el contenido que por el continente, más por el caudal que por el cauce. La doctrina política no es política pura, no se reduce a planteos teóricos con pretensiones de validez general. Las doctrinas políticas contienen necesariamente explícitas o implícitas opiniones acerca de la naturaleza humana y de la naturaleza de la sociedad. Tales opiniones forman un núcleo espiritual embrollado con el que se enfoca la realidad
Las ideologías políticas influyen demasiado, desde las políticas sociales hasta los programas que se implementan dentro del órgano de gobierno de cada país. Cada representante, cada presidente tiene una determinada ideología o acercamiento político ¿cómo decirlo?, que lo caracteriza, ¿no? En este caso, las ideologías políticas son las que influyen para que dentro de los lineamientos que ellos dan estén acorde a sus pensamientos. Ah, muy interesante. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permites? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar pero... en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí. Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que...? Solo si poseo un pasaporte. Sí, ¿Lo necesitan los animales? No, ¿has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. Bueno, hablaremos de un concepto muy importante y que se suele usar bastante en política. Estoy hablando del anarquismo. Primeramente, entendamos qué es el anarquismo. Pues esta es una disciplina filosófica y social que propone la extirpación, la eliminación del Estado de cualquier tipo de gobierno. ¿Por qué el anarquismo quiere eliminar al Estado? Que se podría decir que es el eje fundamental de todos los países, pues básicamente por el poder. El anarquismo rechaza cualquier forma de poder, cualquier ejecución de poder, en cualquier circunstancia, cualquier contexto, cualquier tiempo. Esto debido a que cree que limita las capacidades individuales y colectivas de las personas, y por ende debe ser extirpado. Ahora, ¿cuáles son los intereses principales del anarquismo? Básicamente esos: la defensa de la individualidad, de la autonomía de las personas y de las colectividades. Ahora hablaremos sobre los pilares fundamentales del anarquismo. Ahora nombraremos los tres pilares fundamentales por los cuales se basa la disciplina del anarquismo. La principal de ellas, la libertad. Como ya lo mencioné, el anarquismo condena al poder, por ende la libertad es completamente fundamental para que el ideario anarquista se pueda llevar a cabo. Ustedes se preguntarán, una vez que se elimine toda cuestión relacionada con el poder, con las autoridades, ¿cómo es que las sociedades se pueden llevar adelante? ¿Cómo es que pueden regular sus acciones? Pues bien, para esto el anarquismo propone algo simple. Todos los individuos van a saber relacionarse unos con otros mediante una suerte de espontaneidad. Es algo intrínseco entre los individuos, nos dice el anarquismo. Ahora, entendamos también que uno de los pilares fundamentales es la eliminación de la inequidad. Es decir, proponemos la equidad como un pilar fundamental. Para el anarquismo es imposible pensar en la propiedad privada, por ejemplo, pensar
en la jerarquía, pensar en las clases sociales, pensar en el autoritarismo vertical. La eliminación de todo eso es una propuesta dable para el anarquismo. Y finalmente, la solidaridad. Una vez que se hayan eliminado toda barrera de poder, ya sean las normas, ya sean autoridades personificadas en personas como presidentes, alcaldes, las personas mismas van a poder desarrollarse, van a poder vincularse unas con otras por medio de las relaciones de solidaridad. Esas relaciones de solidaridad van a reforzar las estructuras sociales, nos dice el anarquismo. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura. Expropiese. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Expropiese. Planta Guarena, expropiese. Planta Lara, expropiese. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. Sistema que dividió al mundo en dos durante la Guerra Fría, en una lucha por supuestamente un mundo con más libertades económicas versus uno con menos libertades pero más igual. ¿Es el socialismo realmente un sistema que nos facilita la vida, que logra una sociedad justa? Tradición de pensamiento y práctica política que nació alrededor del siglo XIX en el contexto de Revolución Industrial, con Karl Marx como uno de sus principales representantes, quien sostenía que el que los trabajadores de las fábricas no pudiesen salir de su situación de pobreza y las malas condiciones en las que se encontraban se debían a una sola problemática central. Los medios de producción se encontraban en las manos de los empresarios, del capitalista que buscaba quedarse con el producto final. Es por ello que Marx estaba en desacuerdo con la propiedad privada. Para él, tanto los medios de producción como los bienes debían estar en manos de los trabajadores, quienes le daban el valor al objeto, a través justamente de su fuerza de trabajo. Es por ello que él establecía que el objeto tenía valor en cuestión a la suma de sus partes, tanto los materiales como el trabajo, el esfuerzo que se tenía en su realización. Suponiendo que una mesa está 15 soles y que el capitalista se queda con 5, estos 5 vendrían a ser también parte del trabajo, es decir, formarían parte de la plusvalía, que hace referencia a la explotación del empresario y del capitalista al trabajador. Para Marx, que el empresario se centre tanto en ganar capital, es decir, en ganar dinero, es gran parte del problema. Mientras los medios de producción se encuentren en manos del empresario, el trabajador siempre será pobre. Es por ello que debemos suponer que el beneficiario siempre debe ser el trabajador, y que la producción debe establecerse según las necesidades de la sociedad, y no para generar dinero. Pero entonces, ¿cómo plantea lograr esto? ¿Cómo puede lograr esto el socialismo? Esto se dará a través de una economía centralizada y planificada, donde el Estado socialista tenga un plan de producción que intente predecir las necesidades de la sociedad. Es decir, que el individuo ya no tendrá la potestad de elegir qué, cómo, cuánto y para quién producir, si no será el Estado quien lo decida. Y por ende cada individuo tendrá que conformarse con lo que se le asigne, pues fue la mejor opción del Estado para la sociedad. Esta es la bandera política del socialismo. Igualdad material y de oportunidades para todos. Parte del problema con esto es que el Estado centra su poder en un líder político. Es así que a lo largo de la historia hemos visto que los intentos de socialismo han terminado en una concentración de poder político y económico en manos de una élite que intenta acaparar el sistema, causando así hambrunas, crisis políticas y económicas y una restricción de derechos políticos y civiles que son supuestamente el ideal del socialismo. En nuestra región son y fueron relevantes gobiernos como el de Hugo Chávez, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, Evo Morales con el Movimiento al Socialismo, quien por cierto tiene una estrecha relación con nuestro actual presidente y asegura una similitud entre el partido político Perú Libre y el Movimiento al Socialismo en Bolivia. También está Gabriel Boric, quien es el actual presidente de Chile, entre muchos otros. En el Perú
Fue Mariátegui, de quien hablaremos más adelante, quien creó el primer partido socialista peruano. Partido que asegura el trabajo conjunto con las masas obreras y campesinas y especifica en su acta de constitución el rechazo al imperialismo extranjero y a la burguesía nacional. En la actualidad también es relevante el partido político Perú Libre, pues hace referencia a nuestro actual presidente. Es un partido que asegura ser de origen provinciano, que representa al Perú profundo, que busca la identificación. Soy como tú, por eso cuando esté en el poder voy a pensar en ti. Si tomamos en cuenta que muchos países que eran considerados socialistas cambiaron sus medidas por unas de libre comercio para poder sobrevivir, tales como China, Suiza e incluso Dinamarca, nos preguntamos entonces, ¿nuestro país tendría buenos resultados? ¿Funcionaría un sistema socialista aquí? La política no es una ideología. Quiero partir desde lo que es la familia o el individuo. No estamos hablando de partidos políticos, no estamos hablando de la politiquería. Estamos hablando que cada uno de nosotros como seres humanos tiene una política. Política de organización, política de respeto, política de ética, ¿no? Política por decir de consumo y también tenemos política femenina. En ese sentido, y lo que es política, por decir, a nivel de lo que es la región, de los distritos, de las provincias o de las organizaciones políticas. No estoy entrando a cuestiones políticas ideológicas, pero es ideología. De momento que yo tengo mi disciplina, por decir, de ordenamiento en la familia, tengo una política ideológica y una política cultural. ¿Para qué? Para desenvolverme dentro de lo que planteo mis objetivos, como individuo, como familia, ¿no? Dentro del quehacer, como profesional o como no profesional. Pero ese es uno a nivel de lo que es la política cultural del individuo o de la familia. Cuando hablamos de la ideología política, son los partidos políticos. Pero este es un concepto que por muchas generaciones nos han cultivado, a mí también me han desarrollado, por decir, con respecto a la ideología, de los grandes personajes en las doctrinas políticas. Pero todas estas simplemente hacen cargamentiras, le puedo llamar así, porque no nos han formado en nada. Más bien nos han retrasado. Porque entiendo yo como política o una ideología política que te permita, por decir, avanzar, ser un hombre positivo, ¿no? Hacia el desarrollo o el mejoramiento de las estabilidades económicas y hacia la estabilidad familiar amplia. Puede ser genética o puede ser la familia de un distrito, de un país. Yo lo entiendo así, lo que es la ideología política. Entonces, gran parte hoy en día, con esta globalización y con todos los parámetros, por decir, que se ha venido en este mundo muy rápido para ustedes y para nosotros, ¿no? Se va quedando de lado toda esta doctrina ideológica política. Y estamos entrando a una nueva modernidad, por decir, de políticas de oportunidades. Yo le hablo, ideología de una política de oportunidades, sea del trabajo, del aprendizaje, de la organización, ¿no? Del compañerismo. Hay un montón de infinidad de conceptos para poder desarrollar este concepto. Si hablamos de ideologías políticas, esto va a depender también de en qué país nos encontramos ubicados, ¿no? En qué tipo de sociedad nos encontramos, los aspectos culturales que han conllevado nuestro crecimiento y desarrollo personal y
respondiendo concretamente, sí influyen las ideologías políticas cuando son transmitidas, ¿no? Que pueden ser de generación en generación, por los medios de comunicación, segmentos sostenidos. Por ejemplo, es diferente que un niño tiene una ideología política siendo de una zona urbana, claro, esta ideología política está condicionada bien en su raíz educativa. Si hablamos de ideologías políticas a nivel global, va a haber diversas posiciones o posturas sobre el tema, ¿no? Pero si hablamos a nivel local, ya sería muy diferente la interpretación que se podría dar. La socialdemocracia es una ideología de centro-izquierda que busca apoyar las intervenciones económicas y sociales con la finalidad de promover la justicia social. Es un régimen político que implica un compromiso con la democracia representativa para optar por medidas como la redistribución del ingreso y la regulación económica para un beneficio social. Busca que el capitalismo conduzca a resultados democráticos e iguales. Asimismo, reducir la desigualdad, la opresión de grupos desfavorecidos y el apoyo a servicios públicos universales. Se relaciona con sindicatos apoyando los derechos de la negociación colectiva para que los trabajadores puedan extender sus medidas en la toma de decisiones democráticas. Y es que los que forman parte de esta ideología política, la socialdemocracia, entienden a la democracia como la eliminación del gobierno de clases. En ese sentido, buscan integrar a las minorías dentro de un país. En 1948, cuando Karl Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, se genera una revuelta social en la que va a surgir el pensamiento socialdemócrata. Este se oponía al marxismo por ser un reduccionalista totalitario. En ese sentido, los socialdemócratas crean políticas reformistas y logran la fusión de los objetivos de la burguesía con las de la clase obrera. Años antes, Louis Blanc había introducido este pensamiento tras la publicación de un artículo titulado Organización del Trabajo, en el cual hace alusión a que una economía con libre competencia es el método para exterminar la desigualdad y la explotación social. Lo que les falta a los proletarios para liberarse son herramientas de trabajo. Estas deben ser proporcionadas por el gobierno. No. Sin una reforma política, una reforma social es imposible, porque la segunda es el fin y la primera el medio. Organización del Trabajo, en 1839. Actualmente hay gran cantidad de partidos con ideologías socialdemócratas en los países nórdicos, en Europa, y en el caso de Hispanoamérica tenemos a la Unión Cívica Radical y Coalición Cívica ARI en Argentina, el Partido Socialista de Chile, Partido Liberal de Colombia, Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, Frente Amplio de Uruguay, Acción Democrática en Venezuela. En 1930, bajo el liderazgo de Raúl Aya de la Torre, se creó el Partido Aprista Peruano, el cual se alejó de la línea marxista revolucionaria y adoptó una postura de centro-izquierda, consolidando sus bases en el pensamiento socialdemócrata. Este partido tenía como principales propuestas la lucha contra el imperialismo, la búsqueda de la unidad política en América Latina, la nacionalización de tierras e industrias y sobre todo la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. En síntesis decimos que el aprismo es nacionalista, antiimperialista, cooperativista y preconiza un progresivo capitalismo de Estado.
socialcristianismo, movimiento ideológico y posteriormente partidario que comenzó a gestarse a mediados del siglo XIX en los países de Alemania, Inglaterra y Francia como respuesta al capitalismo y marxismo. Las fuentes que tuvieron inspiración para el socialcristianismo se encuentran en el derecho natural, en las Sagradas Escrituras, en el documento del papado, en el pensamiento laico cristiano y también en el humanismo, que es un pensamiento universal que se centra en la dignidad del ser humano. El socialcristianismo en América Latina y Perú. En Latinoamérica, el socialcristianismo es un movimiento importante y que está presente en casi todos los países de su continente. El 23 de abril de 1947 se celebró una reunión en Montevideo a cargo de Edgardo Regueles, quien es un político y una destacada figura demócrata cristiana, y en donde participaron los países de Brasil, Chile y Argentina. En esta reunión se elaboró un documento, la Declaración de Montevideo, en donde se establecen las bases y los objetivos del Partido Cristiano Demócrata Latinoamericano. El Perú no es ajeno a esto. Los socialcristianos han participado en la vida política nacional a través de los partidos Demócrata Cristiano y el Popular Cristiano. Es del conocimiento que ninguno ha llegado a la presidencia de la República desde su fundación como Partido Demócrata Cristiano y luego en su otra versión como Partido Popular Cristiano. No obstante, el partido ha coparticipado el poder con otros gobiernos, así la Alianza Acción Popular de Democracia Cristiana, que tuvo al doctor Luis Bedoya Reyes como alcalde de Lima. También han estado presentes en los parlamentos, asambleas constituyentes y en el Congreso. Por un lado, el Partido Popular Cristiano realizó otra alianza con la Acción Popular, también colocando alcaldes y regidores en los distritos de Lima. Por otro lado, el movimiento Somos Perú, que lideró Alberto Andrade, tuvo origen en el socialcristianismo, pero se diferenciaba de los otros partidos por ser menos ideológico. Actualmente, uno de los partidos con los que se puede relacionar en nuestro país es el partido de FREPAP. Fue fundada el 30 de septiembre de 1989 por el maestro ideológico del partido político Ezequiel Atahualpa Gamonal, en respuesta a la grave crisis moral, social y económica de nuestro país, para dar solución inmediata a la desocupación, al hambre y a la miseria en que se encontraban sumergidos los habitantes de los diferentes pueblos a nivel nacional. El FREPAP se estableció mediante la ley moralizadora, el Decálogo Universal de los 10 Mandamientos de la Ley de Dios. Bien, ahora hablemos del nacionalismo, pues está más orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de esta identidad nacional, que está basada en características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, etc. Los objetivos políticos o la creencia en un ancestro común también incluye, por lo tanto, el nacionalismo busca preservar la cultura nacional. A menudo también implica un sentimiento de orgullo por los logros de la nación y está estrechamente relacionado con el concepto de patriotismo. En algunos casos, el nacionalismo se refirió también a la creencia de que una nación debería poder controlar el gobierno y todos los medios de producción. Como ideología, el nacionalismo pone a una determinada nación como el único referente identitario dentro de una comunidad política y parte de dos principios básicos con respecto a la relación entre la nación y el Estado. El principio de la soberanía nacional, que mantendría que la nación es la única base legítima para el Estado, y luego el principio de nacionalidad, que mantendría que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación. El término nacionalismo se aplica también tanto a las doctrinas políticas como a los movimientos nacionalistas, las acciones colectivas de movimientos sociales y políticos tendientes a lograr las reclamaciones nacionalistas. La historiografía también usa el término nacionalismo para referirse a la época del nacionalismo, el periodo histórico de formación de las naciones y el surgimiento de la ideología y movimientos nacionalistas, lo que ocurrió en torno al siglo XIX, surgiendo y coincidiendo con las revoluciones liberales o revoluciones burguesas en el siglo XX. Se produce pues aquí una renovación del nacionalismo en el periodo de entreguerras vinculado al fascismo y tras la Segunda Guerra Mundial vinculado al proceso de descolonización y al tercermundismo, cuando surgen numerosos grupos denominados Movimiento de Liberación Nacional. El nacionalismo podría entenderse como un concepto de identidad experimentado colectivamente por miembros de un gobierno, una nación, una sociedad o un territorio en particular,
Los nacionalistas se esfuerzan en crear o sustentar una nación basada en varias nociones de legitimación política, pues muchas ideologías nacionalistas derivan su desarrollo de las nociones de legitimación política, a su vez que derivan de la romántica de la identidad cultural, mientras que otros se basan en el argumento liberal de que la legitimidad política deriva del consenso de la población de una región. Asimismo, los conceptos de nación y nacionalismo son fenómenos construidos dentro de la sociedad, llamándolos comunidades imaginadas. Asimismo, Ernest Gellner añade al concepto: el nacionalismo no es el despertar de las naciones hacia su conciencia propia, inventa naciones donde no las hay. En los años 1830 empieza a usarse en castellano el término nacionalismo, entendido como sinónimo de patriotismo, un término que ampliamente difundido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Mariano José de Larra utilizó los dos términos como sinónimos en 1835, lo que se llama en general la sociedad en Zunzig, amalgama de 1000 sociedades colocadas en escalón que solo se rozan en sus fronteras respectivas unas con otras, y las cuales nos reúne en todo un compacto en cada país, sino en el vínculo de una lengua común y de lo que se llama entre los hombres patriotismo o nacionalismo. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Amigo, muy buenas tardes. El día de hoy estamos con el docente doctor Jorge Sumari, a quien le vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Cree usted que existe alguna relevancia formal de las ideologías políticas dentro del campo de derecho? Definitivamente, la ideología tiene su razón de ser. Primero, es una forma de la conciencia social. En la ideología están consagrados la forma de entender los problemas políticos, económicos, sociales. En la ideología podemos ver una metodología para descartar los fenómenos, pero bajo una orientación que es diferente a cualquier otro conocimiento. La ideología lo que hace es darte las herramientas para entender cualquier problema, incluso los políticos. En consecuencia, es un elemento importante. En el derecho hablamos de la ideología jurídica, donde hablamos de otro tipo de elementos que tienen que ver con los aspectos también ontológicos, nociológicos, pero de una perspectiva también filosófica de orientación. Entonces uno dice, ¿cuál es la ideología que tenía el derecho? Entonces el derecho tiene un tema muy neutral en un lado, en el sentido de que no puede inclinar una posición con otra. Pero si le decimos hay una posición teórica, ideológica, tridimensionalista, etc., ahí sí va a haber una orientación porque estás dando una opinión. Entonces lo jurídico va por ese lado. Muchas gracias. En esta hermosa tarde, en las aulas agustinas, vamos a hablarles sobre qué es el populismo. Iniciemos por el origen, que es lo más importante, pienso yo. El populismo tiene un origen en la Rusia zarista. Incluso tiene orígenes ya en Roma, pero en sí lo más principal inicia en Rusia. En esa Rusia agraria, medieval, en la cual nacieron movimientos políticos en contra de los zares. Y luego este término empieza a evolucionar con el tiempo. En un principio, en la Rusia zarista, se entendía como el populismo como una ideología que buscaba apoyar al pueblo, apoyar a los que menos tenían, y luego empezó a tener un sentido peyorativo, a asociar populismo con lo que conocemos nosotros como demagogia, con esos discursos que dan nuestros grandes políticos, Alan García, no sé, acá en Latinoamérica, Perú, Hugo Chávez, José Ortega, incluso hasta el presidente mexicano Manuel López Obrador y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Sus discursos son en sí el populismo entendido en un sentido peyorativo de la palabra. ¿Por qué? Porque es esa transformación de entender al populismo como el gobierno, como decía Leon Fires, que es una ideología que sostiene que
el pueblo da la legitimidad, sino que ahora se entendía como un conjunto de discursos para convencer al electorado por votar por alguien. Bueno, eso es todo. Wait. El populismo en América Latina se ha convertido en una herramienta para poder llegar al poder. El populismo es utilizado tanto por la izquierda como por la derecha. Como diría la politóloga nicaragüense Gloria Álvarez, el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Otra corriente importante que analizar es el humanismo. Esta es una corriente filosófica que surgió en el Italia del siglo XIV, justo antes del Renacimiento. Esta corriente tiene como eje central el ser humano, es decir, todo lo que engloba a los seres humanos, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Y esta corriente buscó deslindarse de la férrea influencia de la Edad Media, por lo que una de las características importantes era que debían dejar de lado alguna deidad, en este caso Dios, en el ámbito religioso, y poner como eje central al ser humano. Esta corriente buscaba desarrollar en gran manera el potencial del ser humano, tenerlo en plena libertad, en autonomía y en progreso. Postulaba que todo lo bueno que ocurría en el mundo era gracias al ser humano y todas las habilidades que éste tenía. Así que otra característica importante es que estaba muy enfocado en la dignidad humana, es decir, que ésta sea inherente al ser humano. El objetivo del humanismo es poder recuperar todas las disciplinas de la antigüedad clásica y asimismo recuperar la filosofía grecolatina, para de esa forma organizar y desarrollar un nuevo orden y a la vez un nuevo mundo. Otro punto importante del humanismo es el origen. Y se sabe que el humanismo surgió en Italia durante el siglo XIV y luego posteriormente se expandió por toda Europa en el siglo XVI. Y es de esta manera que nacen los ismos, que los ismos no son más que unas vanguardias que buscan romper con el pasado para de esa forma poder adaptarse y tener una nueva realidad y percibir lo real, percibir cómo es realmente lo que nos rodea. No obstante, aún no se puede afirmar con certeza que hayan algunos hechos que hayan podido formar el humanismo, ya que los que hay son de alguna forma imprecisos y heterogéneos. Pero se han podido identificar 3 acontecimientos que de alguna u otra forma son los que más destacan y ayudaron a la formación y desarrollo del humanismo. El primero es la caída de Constantinopla, el segundo es el éxodo rural y el gran crecimiento cultural, y el último es el Renacimiento. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características del humanismo? Bueno, existen una serie de características de esta corriente, pero entre ellas las más importantes son las que les voy a mencionar en estos momentos. Que la primera es que estudia las disciplinas de la antigüedad clásica, asimismo la filosofía grecolatina. Otra característica importante es que tiene al hombre y al universo como ejes centrales de su estudio, es decir, esta corriente va muy enfocada a lo que es el hombre y la naturaleza. Otra característica importante es que existe un gran rechazo por la visión teocrática, reemplazando a esta por una visión antropocentrista en el universo. Y la última característica es de que tiene una gran influencia literaria y artística. Ahora hablaremos de los tipos de humanismo. En realidad existen muchos tipos de humanismo, pero ahora voy a mencionar los más importantes. El primer tipo de humanismo es el humanismo histórico. Es la más enfocada en las ciencias y en las artes, y tiene como eje principal el ser humano. El otro tipo de humanismo es el humanismo antropocéntrico, y se podría decir que es el más importante o el más relevante. Este tipo de humanismo tiene el ser humano como el eje de todo, y el ser humano como el eje del comportamiento moral. Este tipo de humanismo trata de dejar de lado las conductas impuestas por los textos sagrados y poder tener o poder crear una nueva forma de conducta basada en la ética humana. Otro tipo de humanismo es el humanismo empírico. Este tipo de humanismo se enfoca más en la aceptación o el rechazo de ciertas actitudes. Por ejemplo, el rechazo a la violencia y la aceptación de distintas ideas, de distintas creencias o de distintas formas de opinión. Además, este tipo de humanismo va más enfocado y se podría decir que le importa más aquellos hechos prácticos, hechos concretos, y no en hechos abstractos como postulan otros tipos de humanismo. Otro humanismo es el humanismo marxista.
que este tipo de humanismo toma las ideas de Karl Marx y trata de enfocarlas directamente al ser humano. Es decir, que para el ser humano lo que se podría decir más importante es la relación que tiene colectivamente con las demás personas. Ahora, ya para finalizar, ¿cuál es la importancia del humanismo? Debemos saber que la importancia del humanismo radica en que cambió la manera de pensar de las personas, es decir, cambió su visión, cambió la cosmovisión que tenían de la vida, ya que dejaron de lado los dioses para poder tener como centro de estudio al ser humano. Asimismo, fue importante para poder desarrollar el pensamiento que tenían las personas en ese entonces, para poder despertar la efervescencia cultural, para poder desarrollarse en todos los ámbitos del ser humano, y un ejemplo es, por ejemplo, en el ámbito de las artes, y es de esa manera que nace también el renacentismo. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. La ideología del nacionalsocialismo se caracteriza por ser un conjunto de fobias y prejuicios destinadas a legitimar en el poder a través de la exaltación constante. Los historiadores coinciden en señalar que los antecedentes de la ideología nazi fueron la fuerte tradición antiliberal y antidemocrática, la creación de la idea del pangermanismo, el impacto psicológico y económico que sufrieron los alemanes tras la Primera Guerra Mundial y la crisis política durante la República de Weimar. La pérdida de la guerra y el Tratado de Versalles dejó en la población alemana un gran rencor, que fue utilizado por Adolf Hitler, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial. En 1923, Hitler encabezó un golpe de Estado sin éxito. Después, fue detenido por el delito de alta traición. Durante su encierro en la antigua fortaleza de Landsberg, escribió Mi lucha, un diario personal que contiene las bases de la ideología nacionalsocialista. El objetivo por el cual tenemos que luchar es el de asegurar la existencia y el incremento de nuestra raza y de nuestro pueblo, el sustento de sus hijos y la conservación de la pureza de su sangre, la libertad y la independencia de la patria, para que nuestro pueblo pueda llegar a cumplir la misión que el Supremo Creador le tiene reservada. El régimen nazi se caracterizó por fomentar una economía de guerra, concentrar el poder, mantener el control de la oposición mediante la represión y llevar a cabo una política exterior de corte imperialista. La muerte del Führer no significó la extinción del nacionalsocialismo. Actualmente la ultraderecha guarda vínculos con los movimientos neonazis. Hola, me encuentro con el psicólogo Alejandro Cuevo y el día de hoy le haremos una pregunta. ¿Por qué las personas siguen una ideología? Ya, bueno, desde mi perspectiva he tenido el honor de trabajar desde la época universitaria en conjunto de muchas personas que fomentaban siempre el pensamiento ideológico, generalmente de izquierda. Fue un trabajo muy grato para mí desde mi época de estudiante. Y sin embargo debo decir que la ideología por lo general es seguida en torno a los principios o ideales que cada persona fomenta. Cada persona puede tener intenciones, por lo general digámosle altruistas, y las ideologías entran por ahí, por el interés de compatibilizar aquel pensamiento altruista que uno tiene y encarnar lo mejor de la ideología que se está profesando. La principal ideología que he tenido el placer de conocer acá en la Casa Agustina ha sido el pensamiento de izquierda, con propuestas muy interesantes, novedosas. Alguna vez en nuestra facultad tuvimos la oportunidad de hacer varias actividades con este grupo de chicos, estudiantes, y efectivamente muchas veces se promueve esa intención ideológica con la cual se parte y se pone en mesa. Sin embargo, debo decir que a veces no siempre es consecuente a lo largo de la vida de uno, porque
muchas veces he visto, de que dicha ideología, dicho pensamiento recaía cuando ya terminaban sus carreras y tenían que enfrentarse a una vida laboral, lo cual es un tema mucho más amplio para abordar, porque tiene que ver mucho con la conducta, no solo individual, sino en entorno social, de cómo tiene que ir estructurando esa ideología con la conducta, con el entorno, con las exigencias. Entonces, discúlpame, ¿de qué manera una ideología puede influenciar en la conducta y en el modo de actuar de una persona? La ideología va a depender de cuán arraigada lo tenga uno. O sea, normalmente conocemos las posturas ideológicas extremistas, ¿no? Como le dicen, ¿no? Extrema izquierda, y claro ejemplo de eso tenemos lo que fue malinterpretado alguna vez la izquierda por Sendero Luminoso, el cual tuvo mucho daño, y la gente estaba tan obsesionada con este pensamiento que comenzó a hacer daño a diestra y siniestra, sin tomar en consideración el bien común, que el cual es un principio del cual parte toda nuestra convivencia armónica en general. La ideología, cuando está muy arraigada y está mal profesada, es tóxica, es dañina para no solamente las personas, sino para la sociedad. ¿Me repites nuevamente tu pregunta, por favor? Claro que sí. ¿De qué manera una ideología puede influenciar en la conducta y el modo de actuar de una persona? Claro, efectivamente, como estaba mencionando, va a generar mucho daño a nivel social. Sin embargo, cuando las ideologías son reguladas por los principios que uno tiene desde la educación inicial en el hogar, por lo general uno va a tratar de regular ese hecho, no dejándose llevar. Por lo general, desde mi perspectiva, la educación que uno recibe desde el hogar, la escuela secundaria, la formación en moral, en principios, va a determinar mucho que uno no se deje arrastrar por esa llevadera o ese pensamiento tan dicotómico, digámosle, entre el bien y el mal, porque cuando uno entra en una ideología, cuando uno forma parte o empieza a estudiar, tenemos ese pensamiento tan arraigado de que o es bueno o es malo, o es derecha o es izquierda, y entonces pensamos que aquella persona que no comparte nuestra manera de pensar ideológica, al final y al cabo va a terminar siendo un enemigo, y eso es lo que al final sí genera daño. Entonces creo que ahí hay que tener cuidado, y de esa manera es como que la conducta se ve afectada. Cuando una persona tiene la mente tan cerrada y de una manera de pensar buena o mala, y se reduce a eso. Muchas gracias. Creo que está bien ahí. Por favor, dígame que sí. El socialcristianismo. Con lo que se le asigna. ¿Qué son las ideologías políticas? Oye, no he estudiado nada. Habla. Es una disciplina filosófica social que está enfocada en... mi mochila. Tema de Ani, ¿qué? se nota la ropa del vecino. Ay, corta, ¿eh? Además, es definido por... Primera prueba del video. Agarra bien. 3, 2, 1. El 28 de abril de 1947 se hizo una reunión. Salgo, bueno. Y yo ya enfoco esto, pues. Ya, ajá, y enfocas acá. Ajá, esto está bueno para terminar. Perfecto.